Estos son los sensores, ¿no? A ver, escribo algo y... Escribir si tenemos el pizarrón, o sea, no puede tener la presentación y el pizarrón al mismo tiempo. Yo estuve así el lunes en Estadística 2. Bueno, dale. O que ellos decían que... Sí. Ah, bien. Ellos pueden visualizar los dos, la presentación y la... Sí, acá va a tener que volver a compartir. Ok. Volver a compartir para que se visualice, se desconfigura todo. Ahí. Bien, sí. Ahí. Ok, y ellos pueden elegir entonces... Sí, ellos pueden elegir Perfecto. cuál mirar. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo? Cualquier cosa no hay problema. Bueno, está. Ese sí, por si me preguntan algo. Bien, ahora sí se escucha a los chicos que están de manera virtual. Perfecto, listo. Arrancamos entonces. Dijimos que íbamos a arrancar con el trabajo práctico número 1 y la idea de hoy, ya se nos pasó unos minutos, pero la idea es que resolvamos los primeros 4 ejercicios, ¿sí? Los primeros son teóricos o con los conceptos básicos de estadística. Ahí voy con la presentación. Y el ejercicio 1 dice, la revista Fortune publica datos sobre la calificación de 500 corporaciones industriales estadounidenses más grandes en términos de ventas y utilidades. En la siguiente tabla se muestran datos acerca de una muestra de las 500 compañías. Esto sacado de justamente esa revista, el día 28 de abril de 1997. Tenemos ahí la tabla, que sería una matriz de datos, ¿sí? Con información de las unidades de análisis y las variables y justamente los datos. Solicita cuántos elementos hay en este conjunto de datos, cuál es la población, calcule las ventas anuales de la muestra y con ese resultado, cuál sería la estimación de las ventas promedio acerca de la población. ¿Está? ¿Cuál serían o a qué hace referencia con elementos? ¿Cómo? Cada cuadrito de la tabla. ¿Cuáles? Estos, cada celda, ¿a eso te referís? ¿Cada columna? ¿Cantidad de filas? Bien. ¿Esto sería? ¿Esto también? Esto sería el encabezado, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y esto también? No, esto sería la fuente, ¿no? Entonces ahí tenemos 10 elementos. Generalmente los elementos se le llaman justamente a los que conforman, en este caso sería la muestra. ¿Está? La muestra está compuesta por 10 elementos o 10 individuos a los cuales se les sacó información. ¿Sí? ¿Qué información se les sacó? O cuáles son, primero, ¿cuáles son esos individuos? Eso. Exactamente. Son las compañías
o corporaciones industriales estadounidenses. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que definir la población de estudio, serían las 500 corporaciones industriales estadounidenses más grandes en términos de ventas y utilidades. Esa sería mi población de estudio. De esas 500, se obtuvo una sola muestra. ¿De cuánto? De 10. ¿Está? Generalmente a la muestra lo simbolizamos, o al tamaño muestral, mejor dicho, lo simbolizamos con N minúsculo. ¿Sí? N mayúscula hace referencia al tamaño poblacional. ¿Sí? Acá en estadística van a ver que todo lo que hace referencia con valores o símbolos o letras minúsculas, generalmente están asociados a valores de una muestra. ¿Sí? Y todo lo que tenga que ver con letras mayúsculas o letras griegas hacen referencia a lo que después vamos a llamar parámetros. ¿Sí? Seguramente la profe ya lo habrá definido. Los parámetros son cualquier medida descriptiva o cualquier medida que se obtiene de una fórmula matemática que hace referencia a toda la población. ¿Sí? Y la muestra o los estadísticos, ¿sí?, son aquellas medidas que surgen de justamente una muestra de la población. Y cuando decimos muestras, siempre tratamos de hablar de muestras representativas, ¿sí?, que representen a una población. ¿Está? Por ejemplo, si tengo este curso, la población de estudio, los que están acá presentes, ¿sí?, y quiero obtener una muestra no representativa sería, por ejemplo, elegir solamente a los que tienen lentes en este momento. ¿Por qué no sería representativa? Porque aquella persona que no usa lentes no tiene la posibilidad de salir seleccionada a la muestra. ¿Entiendes? Eso, con ese tipo de muestra trabajamos en la estadística. Siempre con muestras representativas y generalmente tienen que ser aleatorias. ¿Está? Bien, entonces, ¿cuántos elementos hay en este conjunto de datos? Tenemos 10 elementos, 10 individuos, 10 empresas, en este caso, o 10 compañías industriales. ¿Sí? ¿Cuál sería la población de estudio? Como les decía hoy, el tamaño poblacional es 500. Pero si tengo que definir a la población, dijimos que son las empresas o las compañías o corporaciones, ¿verdad?, industriales de Estados Unidos. ¿Sí? En verdad son las más grandes, ¿no? Más grandes en términos de ventas y utilidades. Después me dice, calcule las ventas anuales en la muestra. Tenemos ahí la columna haciendo referencia a las ventas anuales, ¿sí?, expresado en millones de pesos. ¿Verdad? Tendría que ser millones de dólares, ¿no? Si estamos hablando de Estados Unidos. ¿Está? Bueno, en este caso está dado en pesos, entonces tenemos esos 10 datos, cada uno de estas celdas, como decía el compañero, cada uno de estas celdas representan ¿qué? Representan un... No escuché bien, por eso de repente. De vuelta porque no escucho. No, los elementos son estos. Bien, está bien. Mi variable de estudio sería ventas. ¿Sí? ¿Esto sería una variable, compañero? No, ¿qué sería? ¿Es una variable o no? No. No. Están tirando así, pa. Los que están de manera virtual están tirando acá, pa. ¿Alguien de manera virtual me podría decir qué representa esta primera columna que dice compañía y donde está enunciado cada una de las empresas? La unidad observacional. ¿Sí? La unidad observacional. Exactamente. La unidad observacional, o también a veces le llamamos unidad de análisis. ¿Está? Siempre en cada ejercicio ustedes van a tener que definir
cuál es la población, cuál es la unidad de análisis, cuál es la variable, ¿sí? Y en este tipo de información que tenemos acá, que generalmente le llamamos matriz de datos, ¿sí? Siempre aparece una estructura tripartita, 3 partes, ¿sí? La unidad de análisis, las variables y los datos. ¿Dónde están los datos? Acá, en el cuerpo de la tabla. Cada una de estas celdas con valores, en este caso numéricos, ¿sí? Representan un dato. ¿Por qué es importante definir eso? Porque de acuerdo a eso vamos a utilizar determinadas herramientas estadísticas para describir, resumir, hacer gráficos. De acuerdo a cómo definamos mi variable de estudio y los datos que tengo, puedo hacer o aplicar Profe, determinadas herramientas estadísticas. Sí, pregunte. profe, perdón, cuando un favor nomás pedirle, cuando usted dice acá y esto y está señalando la pantalla, nosotros no la vemos. Así si nombra lo que está señalando, le agradezco mucho. En la pantalla, ¿no ven? Cuando usted señala la pantalla y dice esto qué es, nosotros no vemos qué está señalando. Ah, bien, el cuerpo de la presentación, dicen. Ah, Exacto. claro que sí, ahí recién veo que no está enfocando la pantalla. La presentación sería. Bien. Gracias. Entonces, lo que decía, esto que está en el cuerpo de la tabla, ahí le muestro con el Power, con la presentación, ¿sí? Esto que está en el cuerpo de la tabla, que son los datos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado tenemos las variables, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son las unidades de análisis. Entonces, en una matriz de datos, cuando se le da de esta manera, siempre van a observar esa estructura tripartita, se le dice porque tiene 3 partes de la información. ¿Está? Siempre tiene que aparecer la unidad de análisis, las variables y los datos. Cuando se lo presenta así, ¿está? En este caso, ¿qué tenemos? La unidad de análisis, o las unidades de análisis son 10. Por eso mi tamaño muestral es 10. ¿Sí? Mi tamaño poblacional es 500. Esa información la sacamos del ejercicio. Y la cantidad de variables que tengo, en este caso, son, ¿cuánto? 3. ¿Está? Son 3. Ventas, expresadas en millones de pesos. Utilidades, expresadas en millones de pesos. Y el código de ramo, que es un código que representa a, justamente, qué tipo de empresa industrial se refiere cada una de esas compañías. ¿Está? Si tuviera que calcular las ventas anuales, ¿cómo haría? El promedio de las ventas anuales. ¿Qué es el promedio? Ahí no dice, se ve que saqué de otro trabajo práctico, pero en verdad tendría que decir, calcule las ventas anuales promedio de la muestra. No sé cuál tienen ustedes. Acá el que tengo impreso, que está en el aula, dice, calcule las ventas anuales promedio de la muestra. ¿Qué es el promedio? ¿Cómo calculamos el promedio? De la secundaria, ¿saben? ¿No es cierto? Exactamente. Es como un punto de equilibrio entre todos los valores numéricos, en este caso de las ventas. ¿Está? Si quiero calcular el promedio de esos 10 datos, de esa columna de ventas, lo que voy a hacer es sumar todos esos valores y dividir por, en este caso, la cantidad de datos que son justamente 10. ¿Sí? Si ustedes calculan, le debiera dar ese valor, 12.003,4. ¿Puede ser el promedio un número decimal? Por más que mi variable, si tuviera que clasificar esa variable, ventas. ¿Cómo clasificaría? Cuantitativa continua. Bien, entonces el promedio puede ser un número decimal. Sí. Y si tengo una variable discreta, ¿no puede ser? ¿No?
en verdad generalmente va a ser el promedio un número decimal. ¿Ahí está? Porque es un cociente, es una división. Salvo que la suma que esté arriba, no sé si tengo acá la formulita. No sé que tenía la formulita ahora ahí. Acá la escribí en el pizarrón. La sumatoria de todos los valores dividido n. Promedio van a ver que lo podemos escribir como x raya o bien lo podemos escribir como una letra griega que se llama nu. ¿Está? ¿Cuándo escribimos x raya y cuándo escribimos nu? La definición es la misma para las dos. Lo que cambia es que nu lo utilizamos como parámetro, es decir, cuando la información se obtiene de una población. En este caso estamos trabajando con 10 empresas y no con las 500. Por lo tanto, utilizamos x raya. X una rayita arriba. ¿Está? Entonces, esta es promedio muestral y esto sería promedio poblacional. ¿Está? La calculadora de ustedes, para que vayan buscando ya, tiene una memoria estadística incorporada, las más comuncitas, ¿sí? Y tienen más avanzadas, la FX, no sé cuánto era, 82. Allá arriba, FX 82, ¿puede ser? 82 MS es la más clásica. De ahí para arriba, todas tienen una memoria estadística. Ustedes pueden cargar esa información y le van a dar como resultado 3 valores descriptivos, ¿sí? Uno es el promedio, otro es la varianza, o el desvío estándar, mejor dicho, tanto muestral como poblacional. Mi recomendación es que vayan a YouTube de acuerdo a su modelo de calculadora, busquen un videito cómo utilizar la calculadora, o bien vayan al manual de la calculadora, ¿sí? Cuando ustedes compran siempre viene con un manualcito ahí adentro, no hay para que ustedes tiren eso. Ahí van a ver en todos los idiomas, está en español, entonces ahí pueden buscar cómo calcular el promedio o cómo utilizar la memoria estadística, ¿sí? Porque hay que borrar la memoria estadística si tengo datos cargados. ¿Está? De aquí hasta el parcial tienen tiempo para buscar ese videito y aprender a utilizar su calculadora, porque en el parcial no van a tener otra herramienta más que eso, ¿sí? Nos van a estar sumando 10 datos en pleno parcial haciendo manualmente, ¿sí? Con que carguen los 10 datos en la calculadora, le piden el promedio del desvío, automáticamente ya les da. ¿Está? Y siempre se va a utilizar eso. Siempre. El promedio de desvío siempre va a aparecer. ¿Está? Bien. El ítem D dice, con el resultado en el inciso C, ¿cuál es la estimación de las ventas promedios para la población? Cuando nosotros lleguemos recién a la unidad 4, vamos a tener determinados métodos estadísticos que nos van a permitir hacer una estimación acerca de la población. Es decir, este cálculo que yo estoy haciendo, está dando, ¿alguien corroboró, Silvio Oso? 12.003,4. Eso está expresado en millones de pesos. Esto es un valor de una muestra. Imagínense que están las 500 empresas, un investigador toma una muestra y sacan esas 10 empresas. Otro investigador toma otra muestra y saca otras 10 empresas, no la misma. No necesariamente la misma. Y así todos los investigadores posibles pueden sacar muestras distintas. Lo que vamos a ver recién en la unidad 4 allá es que de todas esas muestras va a quedar demostrado de que el promedio de cada una de esas muestras, si se calcula el promedio de todas esas muestras, sería el promedio de promedio, o nosotros generalmente hablamos de media, la media de las medias aritméticas va a coincidir con la media poblacional, o con el promedio poblacional. ¿Está? Eso está demostrado matemáticamente, ¿sí? Entonces, siempre va a ser buen estimador. Estimador decimos cuando tomamos un valor estadístico y queremos encontrar el poblacional, ¿sí? Hacemos una estimación, generalizamos hacia la población con valores muestrales, ¿está? Siempre va a ser un buen estimador de la media poblacional, la media muestral.
siempre. ¿Está? Entonces la media poblacional puedo decir de que va a ser el mismo valor que la media muestral. ¿Está? Pero eso recién en la unidad 4 vamos a aprender a hacer eso. En verdad se va a demostrar matemáticamente eso. ¿Está? Siempre y cuando esa muestra, vuelvo a repetir, sea representativa y aleatoria de la población. ¿Se entiende? Sí, pero no avancemos tanto. Hay una pregunta para que se discuta un poco acerca de lo que es estimación. Eso es básicamente estimar. ¿Sí? Si yo tengo una buena muestra que representa a toda la población, entonces mi estadístico lo puedo estimar acerca de la población. ¿Está? Ahora, si no saco una buena muestra, como les decía, seleccionar solamente a las personas que tienen lentes, eso no sería una buena muestra, en este caso. ¿Está? Entonces ahí puedo cometer errores de estimación. ¿Sí? Siempre se comete algún error, pero lo que se trata es justamente de que se minimice ese error. Sí. Una consultita. ¿Cuáles serían los parámetros de una buena muestra? ¿La cantidad de individuos que pertenecen a esa muestra o las características o depende qué es lo que tengo que estudiar? ¿Yo escucho bajo o ustedes escuchan bajo también? ¿Ustedes escuchan bajo? ¿Sí? Más o menos. Sí, tienen varias características. Uno tiene que ver con el tamaño muestral. Van a haber distintos casos en los que se da. Uno tiene que ver con el tamaño muestral porque ahí aparecen las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Otro tiene que ver con el muestreo. En verdad nosotros no vamos a entrar en esa parte de muestreo. Hay toda una rama, imagínense que hay libros de muestreos. ¿Sí? Nosotros vamos a considerar que siempre hacemos buenos muestreos, que serían los muestreos aleatorios. Generalmente el muestreo aleatorio simple es el que más utilizamos. ¿Está? Pero en esa parte no entramos. Tomamos como que es un muestreo aleatorio siempre para los ejercicios. ¿Sí? Y que sea representativa, decíamos eso, de que representa a la población, de que cada uno de los datos o cada uno de los individuos que se obtienen de la población sean representativos de él. ¿Está? Pero eso recién cuando avancemos allá por la unidad 4 recién. ¿Sí? Bien. El ítem 2 del mismo ejercicio le dice, para el conjunto de datos de la muestra de las 500 empresas, de la tabla A, ¿cuántas variables hay? Dijimos, había 3 variables. ¿Cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas? Cualitativo el código, bien. Si bien el código está dado de manera numérico, ese valor numérico no representa una cantidad en sí. ¿Sí? Así como le pusieron números, le podría haber puesto letras. ¿Está? Luego nos pide calcular la utilidad promedio de las compañías. Es decir, así como calculamos las ventas, hay que calcular, ahí tenía recién la fórmula, la media muestral, ¿sí? O el promedio de las utilidades. Y después pregunta, el ítem D y el ítem E, ¿qué porcentaje de la empresa tuvo utilidad de más de 100 millones de dólares? ¿Qué porcentaje de las empresas tuvo utilidad? Estamos trabajando con la variable utilidad de más de 100 millones de dólares. Bien. Exactamente, sí. Ahí está el promedio. Y ahí va a lo que nosotros después vamos a llamar como proporción. ¿Sí? Va a ser otro estadístico. X raya es uno de los estadísticos. P raya es otro estadístico que representa la proporción. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la proporción? Cantidad de éxitos o cantidad de casos favorables, de acuerdo a mi variable de estudio, o a mi pregunta, dividido la cantidad de casos totales, o el tamaño de la muestra. ¿Sí? Como dijo el compañero, hay 8 compañías que tienen una utilidad de más de 100 millones de dólares. ¿Cuáles son esas compañías? Bank One, CPC, ¿qué más tenemos? Tyson no, fíjense que Tyson tiene 87. ¿Ah?
Los que están de manera virtual, lo voy marcando acá. Esta empresa, Hewlett también, Intel también. Contabilizo todas las empresas que superan los 100 millones. Como dijo el compañero, son 8. ¿Sí? Solamente hay 2 empresas que no superan esos 100. Entonces, ¿cómo calculo la proporción? (8/10). 10 casos totales. En este caso tenemos 8 casos favorables o éxitos. ¿Está? En términos porcentuales, estos serían tanto por 1, ¿no? 0,8. En términos porcentuales, por 100 por 100, cambio de escala de 0 a 1, cambio de escala de 0 a 100. ¿Está? Eso significa porcentaje. De ahí viene la palabra. Entonces 0,8 lo multiplico por 100, obtengo en términos porcentuales. Estamos hablando de un 80%. ¿Sí? Como interpreto, el 80% de las compañías tienen una utilidad o tuvieron una utilidad de 100 millones de dólares o más. ¿Está? ¿Venimos bien hasta ahí? La pregunta E, ítem E, dice, ¿qué porcentaje de las empresas tienen calificación industrial 8? Nuevamente el tamaño de la muestra son 10. Solamente hay una empresa que tiene ese código, ¿cierto? La primera empresa, por lo tanto tenemos una proporción de ¿cuánto? 1/10. En términos decimales sería 0,1. En términos porcentuales estaríamos hablando del 10%. ¿Está? Bien, avanzamos. Ejercicio número 2. Los 5 apellidos más comunes en Estados Unidos en orden alfabético son Brown, David, Johnson, Jones, Smith y William. Suponga que en una muestra de 50 personas, con uno de estos apellidos se obtienen los siguientes datos. Fíjense que ahí no tenemos una matriz de datos, ¿sí? Como teníamos en el caso anterior, sino que tenemos todos los datos sueltos, ¿sí? En este caso desordenados también. ¿Está? ¿Vieron cómo va cambiando de presentación a presentación la información? ¿Cómo se los da a ustedes? ¿Está? Cuando uno hace un estudio estadístico real, uno va a tener así la información. ¿Sí? Plasmada así. Después, en la medida que uno va organizando y resumiendo la información, ¿sí? Va a ir estudiando las variables de manera única, en principio. ¿Sí? Analizamos cada una de las variables por separado. ¿Sí? Ese análisis se llama univariado. Cuando empezamos a relacionar 2 variables, ya hablamos de bivariado. ¿Sí? En esta unidad 1, toda esta primera parte es un análisis univariado y al final de la unidad se van a encontrar con un análisis bivariado. Vamos a cruzar información entre 2 variables. ¿Está? Si no, simplemente trabajamos de manera univariada. ¿Está? Bien, analice los datos recopilados, indique cuál es la unidad de análisis, la variable de estudio y los valores que puede tomar. Unidad de análisis. No. La unidad de análisis sería a quién o a quién estamos observando o qué estamos observando.
Los 5 apellidos serían. A las personas, exactamente. ¿Sí? La variable sería ¿qué estudio? ¿Qué me interesa de esas personas? El qué estudio o qué me interesa de esas personas sería la variable. ¿Qué me interesa en este caso? Exactamente. ¿Sí? Y después, los valores que puede tomar la variable. Esos apellidos que están ahí. Brown, David, Johnson, John, Smith y William. Esos son los posibles valores que toma o que asume la variable. ¿Se entiende? La variable no puede asumir mi apellido, Corvo, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son los 5 apellidos más comunes. Y en este caso de Estados Unidos ni va a aparecer Corvo, por ejemplo. Bien, entonces, unidad de análisis serían las personas de Estados Unidos. La variable de estudio definimos como los 5 apellidos más comunes en Estados Unidos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ah, sí. Tenés razón. Entonces serían los 6 apellidos más. Hay un error ahí. Generalmente a la variable la representamos con la letra X. ¿Sí? Una X mayúscula. Entonces decimos los 6 apellidos más comunes en Estados Unidos. ¿Sí? Esa es mi variable de estudio. Unidad de análisis, dijimos que cada uno de las personas de Estados Unidos o cada uno de los estadounidenses. Y los valores que puede tomar, bueno, ya está enumerado ahí en el ejercicio. Fíjense, Brown, David, Johnson, John, Smith y William. Esos son los valores que asume la variable. Utilice recursos tabulares y gráficos adecuados para resumir la información disponible. ¿Existen distintos gráficos posibles? ¿Cuáles? De acuerdo a cómo yo defino la variable, puedo hacer determinados gráficos o puedo hacer determinadas tablas. ¿Sí? ¿Cómo clasifico esta variable? ¿Qué sería? ¿Cuali o cuánto? Bien, cualitativa nominal. En eso no hay duda, ¿no? Nadie podría suponer que fuese una cualitativa ordinal. ¿Sí? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podría ser? A ver, imagínense ustedes una variable cualitativa ordinal. Que no se sabe cuál es el peor o mejor de las pellas. ¿Cuál es el peor o mejor? Bien. Profe, ¿el orden alfabético podría ser o no? ¿O debería haber jerarquía para que sea ordinal? Exactamente, ahí está. Tendría que haber Tiene que haber jerarquía. jerarquía. Exactamente. Ok. No puedo poner el Brown por encima de Smith. ¿Está? Si bien tiene que ver con el orden
alfabético acá, no hay una jerarquía entre los apellidos en sí. ¿Sí? Si fuesen otros los apellidos, en verdad el orden alfabético está puesto a propósito ahí porque se los ordenó cuando se los enunció nada más. ¿Está? No tiene que ver con un orden de los datos en sí, de los valores que asume la variable. ¿Está? Imagínense, o pongan siempre el ejemplo de una variable cualitativa ordinal. Nivel jerárquico o nivel educativo. ¿Sí? Vieron que hay un orden de jerarquía entre ellos y en algunos casos uno no puede pasar, por ejemplo, a la secundaria sin antes haber pasado por la primaria. ¿Se entiende? Como que tiene que pasar por esos estadios o por esas jerarquías antes de llegar a la más alta, si se quiere. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber una jerarquía. Acá en los apellidos no puedo poner una jerarquía. ¿Sí? Si bien están ordenados alfabéticamente, eso tiene que ver con las letras en sí. Si fuese, no sé, otro apellido, y también va a aparecer en otro lado, no tiene que ver con la jerarquía en sí de la variable. ¿Se entiende? Entonces, claramente es una nominal y no es ordinal. ¿Sí? De acuerdo a cómo yo clasifico la variable, puedo hacer determinadas tablas y determinados gráficos. Por ejemplo, si vamos a los gráficos, ¿qué gráficos puedo hacer con una cualitativa nominal? Un gráfico de sectores circular, ¿sí? Un gráfico de barras. ¿Está? ¿Vieron algún otro? ¿No? Bueno, tienen dos posibles. ¿Sí? Y tablas van a ser tablas simples. ¿Sí? Donde cuando armo mi tabla de frecuencias simples, voy a tener la variable primero, que en este caso van a ser los apellidos. Voy a escribir más resumido. ¿Sí? Y ahí lo puedo ordenar alfabéticamente o no necesariamente. No me va a cambiar la tabla porque ordeno o no ordeno alfabéticamente en este caso, porque la variable es nominal. ¿Está? En el caso que fuese una variable cualitativa ordinal, sí me va a cambiar la tabla. Porque hay algunos autores que, por ejemplo, con las variables cualitativas ordinales, agregan las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Hay otros que dicen que no. Si yo tengo ordenado la variable ordinal de menor a mayor, puedo llegar a hacer una frecuencia acumulada. ¿Está? En cambio, en las cualitativas, no. Nunca voy a utilizar frecuencias acumuladas. No va a tener sentido. ¿Matemáticamente lo puedo hacer? Sí. Estadísticamente no va a tener interpretación o no va a ser válida esa interpretación. ¿Está? Por eso directamente las acumuladas no se hacen en las cualitativas. ¿Está? Entonces acá voy a colocar los 6 apellidos, dijimos que eran. Brown, díctenme, Smith, ¿qué más? Johnson, Williams, Jones, ¿nos falta uno? 2, 4, 5. Davis. ¿Está? ¿Qué voy a tener acá? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa porcentual o relativa, cualquiera de las dos. La relativa trabaja en el tanto por uno, es decir, en una escala de 0 a 1. ¿Está? La frecuencia relativa porcentual trabaja en el tanto por 100, la escala de 0 a 100. ¿Sí? Generalmente no se hacen las dos, o uno u otro. ¿Está? Bien, ahí yo les marqué entonces. Vamos con Brown. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes díganme si me comí alguno. 7. Vamos con Smith. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Puede ser? Johnson. Ah, no. Tengo William acá. Anotado primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Puede ser?
Después corroboramos si está todo bien. La suma de todo me tiene que dar, en este caso, 50, ¿no? No, ese era William, perdón. David, 1, 2, 3, 4, 5, 6. David, 6. Jones, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Puede ser? Y Johnson seguramente son los que no están. ¿10? Bien, sumamos. 12 más 7, 19, 29, 37, 44, 50. Hice bien. ¿No? ¿Cómo calculo la frecuencia relativa porcentual? ¿Dividiendo a quién? A la frecuencia absoluta. A cada una de las frecuencias absolutas, f sub i, sobre el tamaño de muestra. Y como es porcentaje, ya lo multiplico por 100. ¿Está? 7 sobre 50 por 100. 12 sobre 50 por 100. 10 sobre 50 por 100. Y así sucesivamente. ¿Está? Dicto. 14%. Bien, la suma de todo me debiera dar 100%. ¿Sí? De acuerdo con estos datos, ¿cuáles son los 3 apellidos más comunes? Smith, Johnson. Acá voy a marcar. Smith es el apellido más común. Johnson le sigue. Y William con 8. ¿Está? Puedo observar tanto las frecuencias absolutas más altas o bien las frecuencias relativas más altas. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? En cada ejercicio, en cada parcial, en cada final, siempre se le va a preguntar cuál es la variable de estudio, cuál es la unidad de análisis y clasifique esa variable de estudio. ¿Está? Recuerden que clasificar me va a permitir o me habilita a hacer determinadas tablas o determinados gráficos. Por eso la importancia. ¿Está? Bien. Vamos con el ejercicio 3. Creo que este lo podrían llegar a hacer solos, pero vamos a hacerlo rapidito así. Los empleados de Electrónica Modern tienen un sistema de horario flexible. Pueden comenzar su jornada de trabajo a las 7 y media, 8 y media o 9 a.m. Los datos siguientes representan una muestra de las horas de entradas que seleccionaron esa muestra, ¿no?
Analizo los datos recopilados, indique cuál es la unidad de análisis y la variable en estudio, identificación, clasificación y valores que puede tomar. Utiliza recursos tabulares y gráficos. ¿Y qué le dicen los resúmenes acerca de las preferencias de los empleados en el sistema de horario flexible? ¿Sí? Vamos con los conceptos básicos. Unidad de análisis. ¿A quién estamos analizando acá? Exactamente, a los empleados de electrónica moderna, ¿sí? O a cada uno de los empleados. Si por ahí uno dice una unidad de análisis, sería un empleado. ¿Está? Todas las unidades de análisis que conforman la población o la muestra. ¿Está? La variable de estudio sería entonces el horario de ingreso, ¿no? O el horario del comienzo de la jornada de trabajo. Los valores que puede tomar la variable, esos horarios son 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9. ¿De acuerdo? Y ahora, si tengo que clasificar esa variable, ¿cómo lo clasificaría? Bien, cualitativa. Nominal, bueno. ¿Alguna otra clasificación? Ordinal, Ordinal, bueno. Cualitativa también, ¿no es cierto? sí. ¿No podría ser cuanti? Cuantitativa, digo. Sí, pero en realidad está hablando de un horario de entrada, entonces como que podemos ordenarle. ¿Podemos ordenar eso? El horario sí, Ah, bien. Entonces, primero pregunto, ¿puede ser cuantitativa o no? ¿Sí? ¿Puedo sacar el promedio de esos horarios? ¿Sí? ¿Podría sacar sin problema? ¿O todos están de acuerdo que sea cualitativa? ¿Una cuantitativa discreta? Bueno. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo define una variable cuantitativa continua? Uy, le maté ahí, ¿no? ¿Cómo le definió la profe cuando clasificamos una variable cuantitativa continua? cuando se puede medir, Bien, ¿cuánto se puede medir? ¿Y qué tienen las mediciones? Entre dos hay mediciones. valores entre medios. Bueno, hay decimales, se va aproximando a... Bien, ahí utilizamos generalmente uno asocia los números reales, ¿no? A las variables cuantitativas continuas. Es cierto, las continuas surgen de alguna medición, claramente. Pero además dice la definición, o alguna de las definiciones dice que entre dos valores cuantitativos continuos hay un número infinito de valores. Como los números reales. Entre dos números reales hay un número infinito de números reales. ¿Está? ¿En qué se diferencia con una cuantitativa discreta? Entre dos valores numéricos discretos hay un número finito de valores entre ellos. Esa es la diferencia. ¿Está? Entonces yo digo, por ejemplo, cantidad de sillas es una variable discreta. ¿Por qué? Porque entre 2 sillas y 4 sillas tengo un número finito. ¿Sí? Entre 2 y 4 tengo solamente el número 3. Sin considerar los límites, ¿no es cierto? ¿Está? En cambio, si estoy midiendo altura de las personas, entre 1,50 y 1,90, quizás el más alto, hay un número infinito. Pero ahí más bien tiene que ver con el instrumento de medición.
Que por ahí estoy midiendo con una cinta métrica y solamente me da con 2 cifras decimales. O con una cifra decimal. ¿Se entiende? Pero de que puede haber valores entre ellos, infinitos, sí. ¿Está? Ahora, voy a la variable horario. Entre los valores que puede asumir la variable, 7, 7 y medio, o 7 y media, mejor dicho, 8, 8 y media, 9. Primero, ¿hay un orden? Cronológico, en este caso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al menos tendrá que ser ordinal. ¿Puedo tomar como cuantitativa? Si tomo como cuantitativa, ¿cuál sería? ¿Continua o discreta? No tengo opciones acá entre 7 y 7 y media. O a las 7 o a las 7 y media. No puedo llegar a 7 y cuarto del horario de trabajo. Dice ahí, ¿no es cierto? O llego a las 7 o llego a las 7 y media. Son los horarios de entrada. 7 y cuarto no me permite ingresar. Ya tendría tardanza de las 7, ¿no es cierto? No es un valor que puede asumir la variable en este caso. Entonces, sería una discreta. Si lo tomo como cuantitativa, sería discreta. Lo mismo que los lentes, los aumentos de los lentes. Los que utilizan lentes, ¿cómo arrancan las mediciones? 0, para descanso. 0,25, después 0,50. Es decir, va a aumento de 25 en 25, o 0,25 en 0,25. Y está trabajando con números decimales. Sin embargo, no es una variable continua. Porque no puedo tener un aumento en la lente de 0,3 o 0,31. No. O es 0, o es 0,25, o es 0,50. ¿Se entiende? Por más que estemos trabajando con números decimales, no significa que va a ser una variable cuantitativa continua. ¿Está? Tiene que pasar que entre dos valores posibles de la variable, tiene que haber infinitos valores posibles. De ahí viene la palabra continua, continuidad. Los números reales son continuos. ¿Está? ¿Se entiende? En cambio, los discretos, entre dos valores numéricos discretos, van a encontrar siempre un número finito de valores, no infinitos. Por eso está asociado generalmente con los números enteros. Está asociado, no significa que sea siempre. ¿Está? Bien. ¿Estamos de acuerdo entonces que es una variable cuantitativa discreta? Bien. Voy entonces con recursos tabulares. Voy a asociar a una tabla de distribución de frecuencias simples en este caso, porque tengo solamente 2, 4, 5 valores. ¿Sí? No va a ser necesario hacer intervalos. Y además de esas frecuencias, le puedo agregar, ¿no es cierto? 2 columnas más. Frecuencias acumuladas. Como ya lo tengo ordenado, 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9. ¿Sí? Puedo agregar las frecuencias acumuladas. Bien, creo que eso lo pueden hacer solos, ¿no es cierto? Es solamente contabilizar y, en el caso de las frecuencias relativas, calcular lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Respecto a las preferencias, fíjense que la mayoría estaría queriendo ingresar a las 8 y media. ¿Sí?
Y si encontramos las acumuladas, van a ver que más del 50%, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 8, 11, sí, más del 50%, la mitad más 1, quiere ingresar a lo sumo a las 8. Es decir, entre las 7 y las 8. Con acumulada van a sacar esa información. ¿11 de las 20 personas? Quieren ingresar a lo sumo a las 8 de la mañana. ¿Sí? Bien, ¿avanzamos? 11 de la mañana. Para cada uno de los siguientes conjuntos de datos se pide: analice los datos recopilados, indique cuál es la unidad de análisis, variable de estudio, clasificación, elija la distribución de frecuencias para resumir la información, simples o agrupados, construya siempre que sea posible la correspondiente distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumuladas. Realice gráficos correspondientes y en cada caso responda a la pregunta planteada. Yo tomé el B y el C para hacer. El A le va a quedar como tarea. ¿Sí? El ítem B les dice: los datos de la lista siguiente representan unidades producidas por un empleado durante los últimos 20 días. Ahí tenemos la información. Tenemos 20 datos. Y la pregunta sería: ¿qué proporción de los días la cantidad producida no superó el límite superior de la segunda clase? Si dice la segunda clase, quiere decir que está haciendo tabla de distribución de frecuencias en intervalos de clase, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué justificaría? Todas las decisiones que uno toma en estadística tienen una justificación detrás, ¿no? Si yo tomo la variable como cuantitativa, lo digo por qué. Si tomo como cualitativa, ordinal, como en el caso anterior, voy a tomar cualquiera de las dos. ¿Sí? Lo digo por qué. Acá, fíjense, tengo 20 datos. Mira, por ahí uno dice, no es mucho. No es mucho. Es decir, la cantidad a veces no hace también a decidir acerca de construir o no construir intervalos. Obviamente que influye, pero en algunos casos no. ¿Está? ¿Cuál sería la justificación de por qué armamos intervalos de clase? Uno podría ser el tamaño de la muestra. Bien. ¿Por qué más? No sería la única. Bueno, sí. Pero ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta para decidir? Tengo que armar intervalos. ¿Cómo? Bueno, pero tengo variables discretas también que puedo armar tablas. Por ejemplo, esta, ¿no es cierto? Cantidad de unidades producidas sería una variable discreta. O ustedes dicen, son 50 datos, sí o sí tengo que hacer intervalos. A ver. Imagínense esto. Hablemos del mismo ejemplo, pero le voy a cambiar los datos. 162, 165 y 168. Y acá tengo unidades producidas por un empleado, estamos hablando. Entonces, supónganse 162. 8
20 y 2. Tengo 30 datos. Tengo 30 datos en totales y no necesité hacer una tabla de distribución de frecuencia en intervalos. Porque esos datos son 3 nada más, 162, 165 y 168. ¿En qué se diferencia esto de aquello? Pues acá tengo más datos que allá. Y sin embargo acá no necesité hacer una tabla en intervalos. ¿Qué cambia allá? Además de la cantidad de datos. Exactamente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando tengo... Perdón, profe, ¿puede decir lo que se dijo? Porque usted dice... Ahí estoy por decir justamente. Cuando tengo muchos datos y además esos datos son variables entre sí. ¿Está? Cuando no se repiten mucho. Fíjense que acá en el pizarrón dice 30 datos resumidos en 3 filas. Acá tengo 20 datos que si hago una tabla de distribución de frecuencia simple, seguramente tendré, no sé, 14, 15 filas. ¿Se entiende? Porque son muy variables entre ellos, no se repiten mucho los datos. Entonces, esas dos cosas tengo que tener en cuenta. No solamente la cantidad de datos, sino cómo son esos datos entre sí. Si son muy variables o no. ¿Está? Si se repiten o no. Acá tengo repetidos 20 datos, ¿sí? En 165. ¿Está? 2 datos en 168 en el pizarrón. 8 datos en 162. 162 se repite 8 veces. 175 se repite 20 veces. ¿Está? Y el otro 168 solamente 2 veces. En total tengo 30 datos. Pero son repetitivos. Por eso no necesito hacer intervalos en ese caso. Y acá que tengo 20 datos en el ejercicio del práctico, la mayoría son diferentes. Que si hago una tabla de distribución de frecuencia simple, seguramente tendré 14, 15 filas. ¿Se entiende? Algunos que otros se repiten. Entonces, esas dos cuestiones hay que tener en cuenta. No solamente la cantidad de datos. Porque yo puedo tener 100, 150 datos distribuidos solamente en 3, porque se repiten mucho. Entonces, cuando en un parcial, en un examen, aparece la pregunta en qué casos se realizan intervalos de clase, esa es la justificación. La mayoría ponen solamente cantidad de datos, cuando tenemos muchos datos. No, yo puedo tener muchos datos y no necesariamente hacer una tabla en intervalos. ¿Está? Está bien, tienen que ser muchos, pero no necesariamente. ¿Está? Además hay otra característica. Todos esos datos tienen que ser diferentes entre sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos con, lo que decía la compañera, buscamos con la tabla en intervalos resumir la información. No tener una tabla de 14 filas, 15 filas. ¿Está? Resumirlo a 4, 5, 6, 7 filas. Eso es 14, por lo menos la mitad. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Recalco esto porque en los parciales, después en los finales vuelven a aparecer esas respuestas. ¿Sí? Profe, perdón, Clásica de parcial. Sí, los intervalos se refiere a los rangos, ¿cierto? sí, ¿O no intervalos de necesariamente? clase, sí. Perfecto. Rango de valores. Bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con intervalos de clases o datos agrupados. ¿Sí? Para después responder a la pregunta que solicita. Antes, veamos cuál es la unidad de análisis. El empleado, exactamente. ¿Sí? Analizamos el empleado los últimos 20 días, ¿no? Cada uno de los días en el que realizó alguna producción. La variable de estudio sería las cantidades producidas o las unidades producidas. Y la clasificación estaríamos hablando de una variable cuantitativa discreta. ¿Sí?
Pasamos los intervalos. ¿Cuál es el procedimiento para realizar intervalos de clase? O para hacer datos agrupados. Generalmente utilizamos la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges es una fórmula que no es exacta, ¿sí? Porque aparece detrás o dentro de la fórmula una función logarítmica. Entonces siempre le va a dar con números decimales, ¿sí? En verdad existen otras, hablábamos con uno de sus compañeros, existen otras que algunos autores toman la raíz cuadrada del tamaño muestral. Es una aproximación a justamente la regla de Sturges, como para calcular más rápidamente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, raíz cuadrada de 20, aproximadamente ¿cuánto es? Bueno, 4, algo, ¿no? Porque 4 por 4 es 16 y 5 al cuadrado sería 25, ya me pasé de 20. Entonces estaría entre 4 y 5, ¿sí? La raíz cuadrada. Entonces entre esos valores serían aproximadamente lo que recomendaría. Si yo voy con la fórmula Sturges, bueno, me va a dar seguramente un poquito más o igual que eso. ¿Está? Hay algunos autores que utilizan la raíz cuadrada del tamaño muestral como un procedimiento para saber la cantidad de clases, la cantidad de filas en la tabla de distribución de frecuencias agrupadas. El que utilizamos acá en la cátedra, el único que utilizamos es la fórmula Sturges, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque por ahí alguno sabe, de alguna otra cursada, de que la raíz cuadrada del tamaño muestral también es una buena aproximación. ¿Está? En la cátedra solamente para tomar un método y no trabajar con todos, utilizamos solamente la fórmula Sturges, ¿sí? La fórmula Sturges me va a decir la cantidad aproximada de intervalos que voy a armar o que sería lo más eficiente para esa cantidad de datos, ¿sí? 1 más 3,322 por el logaritmo del tamaño muestral, que en este caso es 20, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto me da eso? ¿Cómo? ¿Ya está redondeado? Decime el número que te da. 32, ok. Entonces, aproximadamente 6. ¿Sí? Siempre redondeamos porque estamos hablando de K representa cantidad de intervalos que voy a armar. Entonces no puedo tener 5,3 intervalos. O tengo 5 o tengo 6. ¿Está? Y ahí hay varias teorías. Algunos dicen, bueno, conviene redondear siempre hacia arriba, y otros que dicen conviene redondear siempre hacia abajo. Hay distintos criterios. ¿Está? No necesariamente tienen que tomar el mismo criterio. Algunos pueden tomar 5, otros pueden tomar 6, ningún problema. Lo que tienen que evitar siempre es que cuando armen los intervalos, que no le quede un intervalo vacío, es decir, con frecuencia 0. ¿Está? En el caso en el que se da, bueno, la idea es que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Achicando la cantidad de intervalos, la cantidad de clases, ¿está? Y cuando achicamos, lo que vamos a tratar de hacer es que cada intervalo siempre haya al menos un valor. ¿Está? Sí. Eso es para calcular la amplitud de cada intervalo. Como me está diciendo. ¿Sí? Acá, esto sería la cantidad de filas o la cantidad de clases que voy a tener en mi intervalo. ¿Está? Ahora voy a armar los intervalos. Paso siguiente. ¿Sí? Si Sturges me dice 5, me dice 6, y yo hago con 4 intervalos completos todos los datos, listo, termina ahí. Sturges siempre es una fórmula aproximada. No necesariamente siempre va a coincidir. No sé, fíjense. Supónganse que me diga 6 y yo armo los intervalos y con 5 llego al valor máximo. Listo, termina ahí. No me estoy preocupando de decir, ah, no, pero Sturges me dijo 6, falló. No, no es que falló. Es una fórmula aproximada. Más menos 1 puede errar. Ahora, más menos 3, más menos 4 nunca va a pasar. ¿Se entiende? Más menos 1 podría llegar a ser.
¿Está? Bien, entonces, paso siguiente, como dijo el compañero, vamos a armar las amplitudes de los intervalos, ¿sí? Nosotros armamos amplitudes constantes, es decir, intervalos con amplitudes constantes. ¿Está? Existen intervalos donde las amplitudes no son constantes. ¿Sí? Bien, ¿cómo armamos? Calculamos justamente la amplitud a través de, no sé si utilizaron la letra A para amplitud. ¿Cómo? A mayúsculas, bueno. ¿Sí? Es el rango dividido la cantidad de intervalos que me dio Sturges. ¿Sí? ¿Cómo calculo el rango? El límite superior, en verdad es el valor máximo, no es el límite, el valor máximo que asume la variable menos el valor mínimo que asume la variable dividido la cantidad de intervalos. Para nuestro caso, ¿qué tenemos? Valor de la variable máxima, 198. Mínimo, 148. Dividido la cantidad de intervalos, que son 6. Que tengo acá. 50 sobre 6, ¿no? 833. Bien. 8,3 aproximado, ¿no? Acá hay distintas decisiones también que uno toma. Y dice, bueno, si mis valores que asumen la variable son discretos, ¿sí? Hay algunos libros que dicen, bueno, les recomiendo tomar con una cifra decimal. ¿Está? Hay otros que dicen, no, ¿para qué complicarme con una cifra decimal si mis valores numéricos son discretos? Entonces trabajo con valores enteros. ¿Está? Son decisiones que uno toma de acuerdo a la bibliografía que considera. ¿Está? Mi recomendación es que si yo estoy trabajando con números enteros, ¿para qué complicarme con números decimales? ¿Sí? Vamos con los enteros. Tomamos una amplitud entera. ¿Está? Entonces ahí puedo redondear a 8, el más próximo. ¿Sí? El entero más próximo no es 9, sino 8. Entonces me quedo con 8. ¿Está? Voy a repetir, son decisiones que uno toma. Ustedes en algún momento, cuando armen los intervalos, van a tener que tomar esa decisión. Si considero 5 acá o considero 8 o 9 acá. ¿Está? Por ejemplo, podemos considerar 8. ¿Sí? Si yo considero 8, voy a comenzar a armar los intervalos. Con el valor mínimo, que es 148. ¿Sí? Bueno, entonces tenés que agregar un intervalo más. ¿Pues ya lo hiciste? 9, bueno, podemos tomar 9 si quieren. ¿Sí? También. Son distintos, por eso les digo, son distintos criterios que uno toma. Lo mismo que en el armado del intervalo. También. Hay algunos autores que toman intervalos continuos, es decir, el límite superior del primer intervalo coincide con el límite inferior del siguiente. Y hay otros no, que hacen un salto. Los que hacen salto generalmente es porque están trabajando con variables discretas. ¿Está? Y los que trabajan con variables continuas generalmente le da continuidad a eso. ¿Por qué? Porque después cuando uno representa gráficamente esos intervalos o esa tabla, lo hace a través de qué gráfico? Del histograma. Y en el histograma no tenemos saltos de una barra a otra. Justamente de eso se diferencia de un gráfico de barra. Histogramas tienen todas las barras o los rectángulos pegados, adosados unos al lado de otros. No hay una diferencia ahí entre ellos, una separación. ¿Por qué? Porque estamos mostrando continuidad de la variable. Por eso el histograma surge para las variables continuas. ¿Sí? Después uno hace la adaptación para las discretas también. ¿Está? Entonces, uno podría armar, si considera 9, arrancar en 148 hasta ¿cuánto? 156. ¿Sí? Entonces,
La amplitud del intervalo se define como la diferencia entre dos límites, ya sea inferiores o superiores. Entre dos límites consecutivos. ¿Sí? Una de las formas es armar así. 148 a 156. Entonces, el primer intervalo va a ser de 148 hasta 155. ¿Sí? Cerrado. Cerrado en 156 hasta... ¿Sí? Más 9. 157 es. 157 más 9. Entonces iría hasta 156. ¿Bien? La amplitud es la diferencia entre dos límites consecutivos, ya sea inferiores como superiores. Cualquiera de los dos. ¿Está? No. Ese es el otro criterio. Ese criterio generalmente se utiliza cuando la variable es continua. Por eso le decía, es una forma de armar el intervalo, ¿sí? De esta, y la otra es como la que está diciendo vos. ¿Sí? Entonces, 157 más 9, 166, ¿no? Si no me falta mi cálculo. ¿Está bien? Y acá iría hasta 165. Fíjense, la amplitud, si yo hago 148 o 157 menos 148, me está dando 9 unidades, que es la amplitud considerada. Si yo hago 165 menos 156, me está dando la amplitud, que es 9. ¿Está? Estamos considerando esta amplitud. ¿Bien? 166 a 175. Entonces acá iría a 174. ¿Por qué estamos tomando así? Porque los intervalos están siendo cerrados. ¿Sí? Como no tengo ni un valor entre 156 y 157, porque estamos hablando de una variable discreta, ¿sí? No hay cantidades entre 156 y 157. Hay unidades producidas. ¿Está? Entonces puedo tomar así. Vuelvo a repetir, es una de las formas, no es la única. Acá 184, 183, 193, 192, 200 sería. 200. Ah, ¿este es el último? Perdón. Sí, 200. Acá había 202. Toca 201. ¿Puede ser? ¿Hasta ahí? 2, 4, 6. Coincidió con lo que me decías tú. No siempre va a coincidir. Vuelvo a repetir. ¿Está? A esta forma generalmente se le llaman límites aparentes. ¿Te dijo la profe? Los límites reales de los intervalos, cuando uno quiere graficar el histograma, ¿sí? Tiene que calcularlos. ¿Está? Y ahí es donde le da la continuidad. ¿Sí? Le resta 0,5 unidades, la mitad de la unidad, ¿sí? Y le suma la mitad de la unidad. Y así sucesivamente con todos. ¿Está? Estos serían los límites aparentes. Los límites reales, lo hago acá. Sería de 147,5 hasta 156,5. Acá iría de 156,5 hasta 165,5. ¿Sí? Acá iría 165,5 hasta 174,5. 174,5 a 183,5. 183,5 a 192,5.
192,5 a 201,5. Este es el que se utiliza para graficar el histograma. ¿Está? ¿Por qué se utiliza este? Porque, como les decía, se le da continuidad a la variable. ¿Sí? Fíjense que termina en 156,5 y arranca en 156,5. ¿Está? Entonces, generalmente, estos intervalos son semiabiertos. ¿Entiendes? En cambio, estos que dice acá son cerrados. No todos los libros trabajan así. ¿Sí? Hay algunos que directamente ya arman los intervalos originales, el primer armado ya lo arman de forma continua, así como decía el compañero hoy. ¿Está? Para no hacer ese doble trabajo. De igual manera, vuelvo a repetir, generalmente esos saltos que se realizan, como hicimos la primera vez, en la primera columna, estos saltos de 156 a 157 se realizan solamente cuando la variable es discreta. ¿Sí? Porque entre un valor entero y otro valor entero no tenemos, en este caso, ninguna cantidad producida. ¿Está? ¿Cómo venimos? Arranca 5 minutos, hacemos el ejercicio C. Sí, volamos. 5 minutos es una eternidad. En el parcial es una eternidad. ¿La parte qué? No, no escucho. Lo escuché. Sí, también. Las marcas de clase le va a permitir, si uno hace el gráfico manual, por ejemplo, no les permite no les sirve para nada. ¿Vale? Es el punto medio de cada rectángulo, ¿no es cierto?, del histograma. En el caso que le pida el polígono de frecuencias, ahí sí le va a servir la marca de clase. ¿Está? Generalmente uno hace ya los intervalos y al lado ya le pone las marcas de clase antes de encontrar las frecuencias, generalmente. Acá hace todo, sí. Sí. Así sería nuestra tabla completa, ¿no? Irían las marcas de clase, que serían los puntos medios de cada intervalo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que puede ser porcentual o no. Generalmente, para interpretar sirve más la frecuencia porcentual, ¿no? La frecuencia relativa porcentual. Y ahí vendrían las acumuladas. ¿No? Esa sería nuestra tablita completa, ¿no? ¿Cómo? Bueno. 8. 0. Y 1. Vieron que acá nos dio un intervalo vacío. Está, chau. Eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Sí? ¿Cómo se evita eso? Bueno, achicando la cantidad de intervalos. ¿Sí? Cuando yo achico la cantidad de intervalos, ¿qué pasa acá? Mi denominador, 6 pasa a ser 5. Entonces, aumenta la amplitud del tamaño. El tamaño de la amplitud de cada intervalo. ¿Está? Esa es una de las formas. ¿Sí? Si yo ya tengo armados los intervalos y no tengo los datos, otra de las formas sería agrupar dos intervalos. Agrupo este con este, agrupo este con este y este con este. Para eso tendría que tener un número par de intervalos. ¿Está? Eso si no tengo los datos. ¿Sí? Había un ejercicio de parcial, por ejemplo, que decía, les daba la información, les daba la tabla, pero le daba con un intervalo vacío, un intervalo nulo. Entonces decía, ¿de qué forma se puede salvar esa situación? ¿Sí? ¿De qué forma puedo rearmar la tabla para que no me quede un intervalo vacío?
En esos casos serían agrupar estos dos y estos dos. Y ahí más seguro de que todos los intervalos tienen al menos un dato. Ahora, en este caso, como tengo la información, tengo los datos originales, entonces me conviene disminuir la cantidad de intervalos. En vez de tomar 6, utilizar 5. ¿Ah? No, que calculen cada uno. También. Bueno, yo en mi caso no soy tan fan de aumentar tantas las amplitudes. ¿Cómo justifico de 8,3 a 10? Es mucho, ¿no? Hay una unidad más, una unidad y media. Yo haría, disminuyo la cantidad de intervalos y ahí veo cuánto me da. ¿Sí? Va a ser automático, porque acá disminuyo me va a dar más grande seguramente la amplitud. ¿Está? El C, fíjense, con una amplitud de 0,8 le daría así. Ahí está en la presentación. ¿Sí? Ahí tenemos una amplitud de 0,8. Eso sí tengo los saltos, nuevamente. ¿Sí? De 0,2 a 0,9, de 1 a 1,7. Realizo pequeños saltos de 0,1 unidades ahí. ¿Está? Otra de las formas sería hacer directamente de forma continua. Yo soy pro de hacer directamente de forma continua. ¿Está? No hacer esos pequeños saltos. ¿Está? Pero es la decisión de ustedes. Ustedes tienen esa manera y la otra manera. Lo que sí, si hacen esos límites, después tienen que hacer los límites reales. Eso sí. ¿Está? Bien, escúchenme porque la semana que viene no hay clases el lunes. Le había quedado como tarea el 4A, ¿sí? Que si tienen alguna consulta, después vamos a poner el horario de consulta, van a estar establecidos en el aula. El ejercicio 5, con lo que dieron de teoría, ¿no? Y el ejercicio 6 pueden hacerlo sin problema. ¿Está? Con lo que dieron en teoría. Es más, hasta el 7 también, porque dieron hasta ojiva, ¿no es cierto? O sea, el 5, el 6, el 7, tareita. ¿Sí? Porque va a pasar mucho tiempo de acá hasta el miércoles, nuevamente. ¿Está? Para que practiquen. Nos vemos el miércoles que viene. Veremos si damos teoría y práctica o las 4 horas de práctica. ¿Está? Nos vemos. Sí. Sí, la idea es que vayamos igual. A la mañana y después